Aquí estamos. Hola, hola, hola. ¿Nos escuchan? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muchas gracias. Hoy felices de iniciar una nueva etapa con este programa de ambientes y estilos con Karen y Binaria Amalia Jara, ambas arquitectas, pero sobre todo amigas y muy entusiastas en los temas de arquitectura, decoración, interiorismo y jardinería, en este caso paisajismo, que es diseño, y en todo tiene que ver el diseño con música. Y para hoy quisiéramos presentarnos. Así que, Karen, ¿cómo estás? Hola Amalia, bueno, yo súper contenta, la verdad, muy emocionada por empezar este proyecto que, bueno, hace tiempo queríamos realizar y se nos dio la oportunidad, entonces súper agradecida y esperando poder compartir con ustedes un montón de tips para que les funcione en sus espacios, para que vayan creando con diseño, como dice Amalia, que es tan importante y que debemos de tener presente siempre en todos los rincones del espacio, sea interno o externo. Entonces yo súper contenta de poder compartir con ustedes todo el apasionante mundo del paisajismo. Por supuesto, eso es una de las ventajas bueno, que tenemos vos y yo, de una pasión en conjunto. Contanos un poco de ti, cómo es que has llegado hasta acá, con tu empresa incluso de jardinería, de paisajismo. Eso es importante también como parte ¿verdad? De tu currículum, Sí. todo lo que has hecho en el ámbito del diseño y también del paisajismo. Contamos. Bueno, pues me topaba siempre que en las construcciones se dejaba cero de presupuesto para el área verde y las personas al final tenían una casa muy bonita o un local muy bonito, pero no tenían presupuesto para el zacate, como dicen ellos. Entonces ahí yo empecé a ver un vacío en el diseño que es tan importante, tanto el diseño de la propiedad como el entorno que la va a acompañar. Y pues me fui por el área del paisajismo, empecé a estudiar y me empecé a dar cuenta de todas las ventajas que tiene implementar paisajismo en las construcciones, empezando, y siempre se lo digo a los clientes, porque aumenta un 30% el valor de su propiedad. Empezando por ahí, la parte económica es bastante considerable y además de eso yo veía la necesidad de que nosotras como arquitectas, cómo podíamos brindarle un plus al entorno, cómo podemos sembrar esa semilla, porque si bien es cierto, nuestra disciplina con malas prácticas contamina muchísimo, cómo podemos mitigar ese efecto. Y fue así que con mi esposo creamos Luma Landscaping, en donde nos dedicamos completamente a lo que es paisajismo, que es muy diferente a lo que es jardinería. Estamos muy enfocados en la utilización de plantas endémicas y nativas por todas las ventajas que tienen, y además de eso en los tratamientos orgánicos a base de algas, bacterias y hongos. Entonces no utilizamos nada químico y estamos, gracias a Dios la gente ha sabido entender el enfoque de nosotros y las necesidades del entorno, las hemos podido solventar muchísimo, ¿verdad? Porque con los diseños estamos creando espacios para aves, para mariposas, abejas. Entonces no creamos un jardín, en realidad creamos un ecosistema en donde los jardines empiezan a interactuar con el usuario, ¿verdad? Que llegan mariposas, que llegan aves, que empiezan a tener ese tipo de habitantes y este tipo de, como ellos empiezan a ver cómo las plantas empiezan a reaccionar a todo este ciclo. Entonces sí, vamos muy de la mano con la parte ambiental y la verdad nos sentimos muy, muy contentos con lo que hemos hecho hasta ahora. Claro, por supuesto que eso les da a ustedes todo un perfil profesional y una garantía para los clientes, una credibilidad muy alta con respecto a los excelentes proyectos que ustedes han podido realizar a lo largo de estos años. Bueno, esa es Karen. En mi caso, soy Amalia Jara. Soy arquitecta de la Universidad de Costa Rica también, y ya son 25 más de 25 años de experiencia en arquitectura, en diseño y construcción, aunque me he ido especializando mucho en la parte del interior de la casa, o sea, el interiorismo, el diseño y los espacios mínimos
espacios sanos, espacios feng shui, que es lo que yo digo, y como me he ido, como les digo, especializando, porque he ido estudiando de una manera un poco empírica, porque en esto, pues, uno viaja, compra libros, lee y experimenta. El sentimiento, la vivencia, la filosofía del Feng Shui, que es la armonización de los espacios, es lo que yo trato de trasladar en mis proyectos. Y bueno, pues también muchos años en televisión. Siempre cuento que inicié en televisión con mujeres del 2000, que las amo, las quiero muchísimo, a las compañeras, a Maureen y a Doña Lilian, que me dieron la oportunidad hace muchos años de iniciar en la televisión. También estuve en vivienda y construcción, y eso me ayudó muchísimo también a ir generando este tipo de ideas y de compartir con ustedes consejos para el hogar. Bueno, también muchísimos años en radio, he estado en diversos programas de radio, también en secciones en donde he podido brindarles a ustedes y compartir con ustedes diferentes secciones, utilidades del hogar, consejos y proyectos también. Así que bueno, pues el tema de hoy, Karen y yo hemos querido iniciar al revés, ¿verdad? Hablando de errores y no de consejos, porque nos parece que es un tema importante y que no siempre lo notamos, pero que cuando nos dicen, ¿verdad? Uno dice, oh, mira, caí en la cuenta, sí es cierto, a mí me pasa lo mismo, ¿verdad? Así que, ¿qué les parece? Bueno, con Karen por parte del jardín y conmigo por parte del interior de la casa. El primer error, así, bueno, y por supuesto, aquí en el Estadero Bistro, fascinadas porque nos han dado una acogida muy grande. Agradezco muchísimo. Vénganse ustedes también a tomar un cafecito al Estadero Bistro, que está a 150 metros al oeste del Correo de Heredia. Así que de verdad es un ambiente lindísimo y por eso decidimos que este primer programa lo hiciéramos desde aquí. Bueno, los errores en la decoración. Tengo que empezar por el primero. Típico. Pintamos toda la casa hasta en colores diferentes y después nos vamos a buscar los muebles. ¿Y qué pasa? Que después llegamos y decimos, ¿y nada? ¿Y ahora qué pasó? Nada combina con nada. Entonces, no pintemos ninguna pared hasta no tener los muebles y saber qué es lo que combina. Eso es un error típico en la decoración. Adelantarnos, ¡ay, qué lindos estos colores! Pintemos. Y resulta que los muebles no match, ¿verdad? No hay forma de que combinen ni que calcen. Seguramente ustedes dirán, ¡ay, claro, a mí también me pasó! Por supuesto que les va a pasar en algún momento o les pasó, pero es uno de los errores que les tengo anotado para que ustedes también vayan tomando nota de lo mismo. Bueno, otro error muy común que se nota, que si se hiciera con buen gusto no habría problema, porque ahora está muy de moda el eclecticismo. Y el eclecticismo es es colocar diferentes estilos de arquitectura o de decoración en un solo ambiente. Y como les digo, para eso hay que tener experiencia, buen ojo, buen tino, tener buen gusto, ¿verdad? Porque no siempre va a resultar en un buen producto. Entonces, un error común es utilizar diferentes estilos de decoración en una misma casa. Hay que tener cuidado con eso. Puede que la casa no se preste para eso, que sea una casa más clásica y yo estoy metiendo muebles a lo loco tipo contemporáneos y resulta que la casa es más clásica o es más rústica y resulta que estoy metiendo muebles como ahora como se utiliza el estilo industrial, que también es muy hermoso, pero hay que saberlo ubicar. Entonces habría que hacer grandes cambios en el hogar. Y ese tipo de cosas, sin ningún criterio, son errores en la decoración. Y lo único en lo que revierte es en el mal gusto. Y hasta peor aún, podríamos caer en el kitsch. El kitsch es el arte del mal gusto. Resulta que hasta el mal gusto es un arte, ¿verdad? Y eso, caer en eso es una línea muy delgada. ¿Qué te parece, Karen? Es increíble. Sí, totalmente. Es una línea tan delgada que debemos de cuidar muchísimo. Y como dice usted, estos errores se dan por impulso, ¿verdad? Porque vimos el color y dijimos, eso es lo que queremos.
Pero ya cuando vienen sentados en el espacio, el tono resulta que cambia por la luz, por la dimensión de la casa, por la altura del cielo raso, y entonces entramos en esos problemas de y ahora los sillones no me van a, ¿qué hago? ¿Qué hacemos? E incluso personas que ya tienen el mobiliario y no lo relacionan con el color, ¿verdad? Es importante también ¿qué quiero yo rescatar o resaltar en el espacio? Si el mobiliario, si una pared, si el color, si el engranaje, ¿verdad? Eso es importante para entonces ya, en base al color, ir dándole como el protagonismo. Por supuesto. Lo que dijiste es fundamental. ¿Qué es lo que quiero resaltar? En cada ambiente del hogar, uno debería tomar decisiones. Si es el cuadro, es bellísimo porque es un cuadro importante, es un cuadro de confirma, es decir, no es cualquier cosa, entonces ese es el que tiene que ser el detalle, y para eso yo le voy a dar su espacio y ambientación para que sea el protagonista en ese preciso espacio. Hasta en el baño tenemos que tener puntos focales y puntos, elementos de complemento con respecto al resto de los accesorios. Ese es otro tema importantísimo. Hablaste de muebles. Típico error, colocar muebles grandes en ambientes pequeños. Eso lo único que va a generar es que el espacio se sienta todavía más reducido. Son errores garrafales porque no medimos, o puede ser que, digamos, cambiamos de departamento y nos fuimos a otro lugar, nos llevamos los muebles, ya los muebles no caben, entonces tengo que hacer una serie de combinaciones de muebles de uno de medio lado, el otro de frente. No hay forma posible de que los muebles queden bien, y aquí hay que tener un elemento muy importante en cuenta, que es la circulación. A nivel de arquitectura, los espacios de circulación son no se pueden negociar, innegociables. ¿Por qué? Porque yo tengo que dejar el espacio para que las personas circulen. Si yo estoy en un área social y estoy conversando y la gente atraviesa, disculpen, hola, ¿qué tal? Hola, perdón, venía pasando nada más, y voy con las pijamas, y voy con la comida, y voy atravesando los espacios. Esos son los errores que precisamente los mismos muebles podrían generar mejor una circulación. Si el espacio es pequeño, muebles pequeños. Y además un consejo ya de una vez: si los espacios son muy pequeños, no metan muebles de cajón, porque el cajón cierra la perspectiva. En cambio, los sillones de patas, con patas, ojalá alta, genera una fuga visual que al menos isópticamente genera una ilusión de que el espacio se siente un poquito más abierto, más holgado. Y así, el consejo básico: en espacios pequeños pintamos con colores claros para que la luz se proyecte mejor y el espacio se vea mucho más grande, mucho más amplio. Si el cielo es muy bajo, hay que pintarlo en color muy claro. Si por el contrario el cielo de la casa es muy alto, pintémoslos en colores oscuros. Eso va a hacer que visualmente le genere más peso hacia arriba, y entonces el espacio por lo menos genera una ilusión óptica y hace ver que el espacio bajó y que se genera un poquito más ¿verdad?, de proporción a nivel interior. Eso es típico. Luego la iluminación. Errores en la iluminación pavorosos. Dejar penumbras en los espacios. Imagínense un espacio pequeño y en penumbra todavía peor. ¿Por qué? Porque ahí sí nos genera una dificultad visual, primero, porque estoy teniendo problemas de iluminación, pero también en espacios pequeños, más bien lo que hay que hacer es iluminar muchísimo. Ojalá colocar en las esquinas lámparas que proyecten luz hacia las esquinas. Eso hace que se refleje la luz y parezca que el espacio se vea más grande. Son pequeños, grandes detalles que yo quiero que ustedes anoten porque es muy importante. Todos estos elementos. Bueno, el exceso de ornamentos, típico error en la decoración. Los excesos de ornamentos. A veces queremos enseñarlo todo, queremos mostrarlo todo, hasta los recuerdos de la primera comunión queremos ponerlos en una repisa y todo, mostrarlo, los títulos de los hijos, el zapato del bebé. Es decir, ese tipo de elementos son tremendos porque lo único que generan es un abuso a nivel visual.
y eso se satura. Perdimos a Karen, ahorita regresa con nosotros por un tema de conectividad, pero bueno, estamos en la virtualidad, así que no hay problema, ahorita la rescatamos. Y como les digo, el tema del exceso de accesorios es de mal gusto. Por más finos que sean los artículos, los adornos, los elementos de diseño, pueden ser de diseñador, pero aún así pueden generar mucha distorsión visual y eso es de mal gusto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seleccionar los elementos más finos y además por armonía. Que tengo piezas de vidrio, ok, seleccionamos las de vidrio. Que tengo elementos de metal, entonces vamos a trabajar con el metal. ¿Qué materiales combinan bien y qué otros no tanto? Bueno, por ejemplo, el vidrio con el metal combinan de maravilla, pero es un concepto muy contemporáneo. Usted tiene elementos así, entonces utilícelos en su casa. Su casa es más rústica, bueno, entonces si es más rústica, le recomiendo las maderas y los textiles. Esos quedan hermosísimos, además se ven muy cálidos, se ven muy vintage, es decir, un estilo o muy country, estilos más campestres, porque si su casa es rural y tiene un estilo más rústico, perfecto, le quedan bellísimos. Los textiles, las telitas, las maderas, queda perfecto. Hay otros estilos más contemporáneos también, como los latones, el latón, ¿verdad? En sí, ese es un estilo muy contemporáneo, diríamos, muy industrial. Si su casa se presta, es un monoambiente, ¿verdad? Ahora el concepto que después en otros programas podemos hablar de monoambientes, ahora está muy posicionado el tema de comprarnos un loft, es decir, un espacio donde todo está en el área social y solo tengo un dormitorio y un baño, y todo el resto es un solo salón de ambiente social. Pues ahora ese es el concepto. Entonces podemos utilizar y jugar con elementos de metal, algunos vidrios, porque entre más pequeño el espacio, deberíamos trabajar más transparencias, para que, como les dije ahora, el efecto de fuga, el efecto de transparencia, ese nos quede perfecto. ¿Me están diciendo cómo? Me están dando una... vamos a verla, acá, vamos a ver. Ahí estoy aceptando a nuestra compañera Karen, vamos a ver. Ahí, bueno, no sé qué está teniendo, bueno, pero ahí está. Ahorita se vuelve a acomodar, vamos a ver. Y seguimos con los errores en la decoración. Ese tipo de elementos yo les recomiendo que los vayamos anotando, los vayamos viendo, porque con seguridad nosotros los tenemos en la casa. Un error en la decoración es no colocar nada en el piso, por ejemplo. Qué importante es que nosotros podamos definir los espacios de interiorismo con alfombras. ¿Por qué no? Es que no me gusta, es que mucho pelo, es que soy alérgica. Bueno, pero es que ahora hay muchas texturas y muchas fibras que son antialérgicas. Busquen eso, pero no se priven de tener un detalle en su hogar, por lo menos con una alfombra, ya sea en la sala, en el comedor, en el dormitorio, porque las alfombras definen, ubican, delimitan, sobre todo si yo tengo en una sola área social la sala y el comedor juntas. Si es así, no importa. Entonces las vamos a tener unidas, pero a la vez se pueden generar barreras virtuales con alfombras. Entonces no tengo yo que poner barreras visuales ni barreras arquitectónicas, físicas. No, yo con dos alfombras genero dos ambientes independientes y se ve bellísimo, bellísimo. Entonces ese es uno de los grandes errores, dejar todo en un solo piso y no generar puntos focales que son importantísimos. Aquí tenemos a Karen, nuestra compañera. Acércate más porque seguimos adelante. Aquí en el estadero, Karen, estábamos hablando de seguimos con los errores, ¿verdad? En la decoración, pero también, Karen, hemos visto la necesidad de hablar con respecto a los errores en el jardín, porque como lo dijiste, nosotros por lo general invertimos en la casa y el jardín es lo último que nos preocupa, lo último que nos interesa, y resulta que es quizá el lugar que le genera más valor agregado al hogar. ¿No es así? Por supuesto, es que
entendámoslo así, veamos una casa terminada, ¿verdad? Y el terreno lleno de escombros, todo lo que deja la construcción. Eso es sumamente triste y feo, claro, ¿verdad? El verde está implícito en nosotros, claro. o sea, entonces es muy importante asesorar al cliente que todo en el proceso de diseño y de construcción debe dejarse un rubro para todo lo que es el paisajismo. Es sumamente importante. ¿Por qué? Porque ese es el toque final, la cereza en el pastel, como digo yo, ¿verdad? Dejamos ventanales súper amplios, súper lindos, pero no tenemos una visual en donde para poder aprovechar todo ese tipo de cosas. Entonces, aparte de todas las ventajas que tiene el paisajismo, aclimata muchísimo, nos regula la temperatura, visualmente hace que el espacio se vea más fresco, un jardín importante, por ejemplo, un jardín interno, un jardín en acceso, nos da la decoración, ¿verdad? Entonces, nos enmarca un espacio y eso es un plus, no tenemos que estar maquillando tanto por dentro, y también es sumamente importante que el jardín vaya en función y en relación al diseño que tenemos. Eso es sumamente importante y es algo que nosotros vemos mucho en las visitas, cómo es la casa, cuál es el diseño de la casa, cuál es el gusto del cliente, porque en base a eso nosotros hacemos el diseño del jardín. Y pues obviamente la elección de las plantas y demás va en relación a otras cosas que más adelante en otros programas vamos a ir viendo cómo se deben hacer las elecciones y demás, ¿verdad? Claro. Pero sí, básicamente es algo que no podemos dejar de lado ni a la carrera, hay que diseñarlo también. Claro, y un error así típico, por ejemplo, a la hora de diseñar un jardín, por ejemplo, un típico, un clásico, porque todos tenemos clásicos cuando vos llegás al jardín de algún cliente y decís, ay, Dios mío, típico, ¿verdad? Que atravesaron la mata, que no tienen un diseño de recorrido correcto. ¿Qué encontrás por lo general en los jardines que visitas como errores típicos, digamos, prácticos? Que se encuentra muchísimo, que no se dejan espacio para el mantenimiento de las plantas. Ah, bueno. Entonces no las podemos podar, no las podemos dejar crecer, ¿verdad? Y hay que entender que cada planta, cada especie tiene raíces diferentes, tiene crecimientos y comportamientos diferentes. Entonces, por la naturaleza, muchas veces las pegamos todas, las sembramos todas juntas para que el jardín se vea lleno de una vez. Claro. Y empiezan a matarse unas con las otras, claro. Por la ley natural de ver cuál es más fuerte. Hay plantas que son, ¿verdad? Que son como parásitas de otras y entonces le absorben los nutrientes. Ahí, exacto. Hay raíces que son más agresivas que otras. ¿Qué otros errores podemos encontrar que se dan muchísimo en frentes de casa? Que sembramos árboles. Claro. El árbol no se puede sembrar en un cordón de acera, no se puede, por las raíces, por eso tenemos arbustos, ¿verdad? Pero a veces no, y no tenemos la obligación de saberlo tampoco. Hay una diferencia muy grande entre arbusto y árbol. Claro, ¿verdad? Y hay que asesorarse. Hay que asesorarse, entonces eso es otro error. Son errores terribles. Por ejemplo, el árbol típico de raíz profunda, que sí se puede sembrar en algunos lugares, o el de raíz superficial, que es el que levanta las aceras, y entonces hemos visto hasta un problema de movilidad urbana que no aplica la ley 7600 porque una silla de ruedas no puede pasar por una acera donde está toda levantada porque no tuvieron la previsión de sembrar un árbol con raíz profunda, sino que aquellas raíces divinas, pero reventaron todo el asfalto y toda la acera. Y aparte de eso también las raíces que son muy profundas nos dañan tuberías. Exactamente. Entonces, árboles definitivamente cerca de las casas no deben de sembrarse. Y por otro lado también, Karen, recordamos las hojas de la hoja perenne, que no habría también mayor problema. Pero hojas caducas que a cada rato están botando la hoja, o peor aún con flor. Entonces la hoja con flor cayendo en las aceras, generando esa baba, que es lo que nos hace que todos nos hemos resbalado en algún momento en la acera. O sea, eso ya no puede pasar en nuestro diseño urbano, porque la casa no empieza de la puerta para adentro, no, desde el jardín y desde la acera. La acera de nosotros también habla.
de cómo es nuestra casa parada. Exacto, y aparte de eso hay que entender una cosa, y yo siempre se lo digo a los clientes, si usted va a hacer un jardín, tiene que tener en cuenta que tiene que tener un mantenimiento correcto. Error garrafal, y me van a disculpar, hacer los setos cuadrados, los árboles cuadrados o redondos. ¿Cuál es el error ahí? No, porque las especies deben de ser libres. Eso es como que nos estén cortando los dedos, nos estén mutilando, porque aparte de eso, no cicatrizamos los cortes, entonces son propensos a plagas, a hongos. Y estéticamente no se ve bien, ¿verdad? Todos queremos ver la bolita. Natural, o sea, ¿verdad? En la naturaleza no hay nada simétrico y no hay nada perfecto. Ajá. Sí, queremos ver la bolita, el cuadradito, ¿verdad? Exacto. Y yo no sé por qué tenemos esa tendencia a hacerlo cuadrado, a hacerlo redondo, cuando la belleza está en su fluidez, ¿verdad? En su asimetría. Sí. Y pues eso es otro error garrafal. Eso es otro error. Bueno, sí es cierto. Con respecto a volver a la casa, digamos, podemos volver a la casa, tenemos elementos muy interesantes. Podríamos hablar ahora solo de, digamos, de mobiliario. Por ejemplo, dejar muebles aislados. Dejar un mueble aislado, no, eso es un error, eso es un desperdicio de espacio. Busquemos que a cada mueble que nos guste de alguna tienda que vino, ¡ay, qué lindo mueble! Pero yo tengo que pensarlo en función de un ambiente. Generemos conceptos. Me encanta un armario, perfecto, pero ¿con qué lo va a acompañar? Con una silla bonita, con de pronto una alfombra, le va a colocar una lámpara, o sea, ¿cuál va a ser el complemento de ese y cómo se va a unificar con el resto de los elementos? No, entonces llevamos y traemos chunches y ahí vamos poniendo de manera espontánea, pero de una forma incorrecta, porque entonces lo que vamos a encontrar es una suma de cosas que al final, el famoso cliché que siempre hemos hablado y que sigue siendo real, de nuestro famoso arquitecto Ludwig Mies van der Rohe, que dijo, menos es más. Eso se aplica a todo, incluso, bueno, por supuesto en la arquitectura, en la decoración, en la ropa, en los accesorios, en todo, en el buen vivir, en la presentación de un plato de comida. Hasta en eso hay elegancia y buen gusto, hay equilibrio a la hora de presentar un plato en un restaurante, menos es más. Entonces, ¿cómo coloco hasta la zanahoria? Tiene un lugar dentro del plato. Asimismo, los elementos de la decoración tienen un lugar dentro de nuestra casa. Es que no lo pensamos de esa forma. Entonces, yo creo que un buen ejercicio y una tarea para hoy es irnos a la casa, porque nosotras queremos también que ustedes por medio del Facebook nos vayan compartiendo en los próximos programas. Lo podemos hacer. Compártanos fotos para nosotros poder interactuar, aconsejarlos, interactuar con ustedes. Y tenemos mensajes, muchas gracias. Tenemos a Guillermina Jara, saludos a ambas profesionales, les deseo muchos éxitos en su programa, muchas gracias. Guillermina Mauricio Chacón, gran amigo, compañero, el doctor Mauricio, y compañero también del Consejo Municipal. Saludos a Mario, una gran profesional, mujer y gran persona. Igualmente, Mauricio, igualmente para vos. Lo mismo siento hacia vos, gran profesional. Yerly Garreta, saludos a las dos, doña Yerly, un gran abrazo a la distancia, muchas gracias. Carmen Morera, Cartín, hola, dice que no se logra escuchar bien, pero yo creo que ya ahora sí, se mejoró. Bueno, este primer programa, que si puede escribir. Si nos escuchan súper bien, por favor, que nos digan, que nos vuelvan a decir. Si nos Claro. Y Voces por Medio de Calle decía, bueno, muy, muy interesante, pero sí, había un ruidillo de fondo que ya pudimos, es que como estamos aquí en vivo y desde la cafetería Estadero Bistro, ¿verdad? Entonces, pues hay clientes, nos pareció muy coloquial venirnos para acá, pero sí hay que saber, ¿verdad? Contrarrestar un poco con la cotidianeidad y con los clientes y risas y música y de todo. Entonces, es parte de lo mismo, ¿verdad? Y nos dicen que muy buen programa. Muchas gracias. Sí, claro. Amalia, yo quería poner algo muy importante que es lo que usted dice. El diseño interno, al igual que todo, también es como
yo siempre les digo a mis alumnos o a mis clientes, es como el cuerpo. Claro. Hay que saberlo entender. Si yo soy alta y rellenita, yo tengo que saber qué ropa me voy a poner para poder disimular o para poder acentuar algunas virtudes que tengo. Igual si fuese al contrario, si fuera más bajita y demás. El espacio es igual, el espacio nos dice, soy alto y soy iluminado, claro. Soy pequeño y ocupo espacio, ocupo luz, ¿verdad? Entonces hay que empezar a entender. Y algo muy importante, cuando vamos a escoger muebles es pensar, ¿qué voy a hacer con ellos? Claro. ¿Qué ambiente quiero lograr? ¿Qué sensación voy a tener? Porque en base a eso vamos a darle vida a los muebles y no van a ser solo chunchis que tenemos almacenados. Si yo pienso en relación, mira, yo quiero esta mesa porque quiero compartir con mi familia, o al revés, como nos ha pasado. Queremos jardines adentro porque con teletrabajo nos estamos volviendo locos entre cuatro paredes. Entonces son necesidades, claro, que vamos creando. Y en base a eso el mobiliario entonces va a tener una función y una razón de estar en, claro, el espacio, ¿verdad? Eso es típico. Ahora que estás hablando de los muebles, porque uno de los grandes errores que trabajamos, y igual, como lo dijiste, con base en el espacio que tenemos, ¿verdad? Si ese espacio chiquitito no importa, se puede trabajar. Hay tantas líneas ahora, tan limpias, tan puras, con líneas muy definidas, nada de colochos, ni rococós, ni nada, que yo no digo que esté mal, me parecen exquisitos los diseños, mis 15 y todo, que ya se pasó de moda. Pues no, en realidad se pueden aplicar en casas donde permitan mantener ese tipo de ambientes, ¿verdad? Y de estilos, porque aquí no vamos a menospreciar ningún estilo, precisamente el programa se llama Ambientes y Estilos, para poder hablar de todos los estilos que existen, tanto en la arquitectura como en la decoración, y cómo poder armonizarlos. Pero aquí hay un error muy grande que cometemos muchas veces, es pegar muebles, pegar sillones y pegar muebles. Jamás. Eso lo único que hace es saturar visualmente y generar mal gusto. Necesitamos separar. Pues que no caben, entonces no los pongan. Si no caben, no se ponen. Hay que sacarlo a venta garaje y vamos a cambiar la línea. Es que cambié de apartamento y ahora no me caben, típico, ¿no? Pues entonces nos vamos a reacomodar a las nuevas condiciones y esos muebles van a tener que también tomar decisiones. Otro error típico, y es, porque visualmente carga mucho, comprar sillones con muchos estampados. ¡Ay, no! Terrible. No cometan ese error, porque el estampa, por más divino que sea el diseño, esos sillones llenos de estampados, lo único que hacen es, bueno, es volumen, pesadez al espacio. Liso, más bien, quiero generar algunos contrastes, bueno, unos cojines en armonía, y eso da equilibrio, porque tampoco todo liso, qué pereza, la vida no es así, la vida tiene colores y texturas y aromas, sabores, está bien, pero eso yo lo puedo complementar, por ejemplo, con la cortina, si quiero, con una pantalla. ¿Qué tal? Una pantalla bien linda que me vaya con los cojines y ese tipo de cosas. Un día vamos a dedicarnos solo para hablar de los tres, digamos, elementos que tienen que ver con los colores también, porque ya tenemos muchos títulos de programas para adelante. Tenemos mucho de qué hablar, sí, pero largo y tendido. Queremos compartir con ustedes muchísimas ideas que hemos podido ir recopilando a lo largo de tantos años, que esto es apasionante para nosotras. Pero, por ejemplo, el tema del color, el color que es el primordial, el color básico, el color subordinado y el color de detalle. Tres niveles de color que podemos utilizar en cada uno de los aposentos de nuestro hogar. Porque también toda la vida no es solo blanco, que es el típico minimalismo cuando yo tengo espacios muy pequeños. Si a ustedes les gusta, pues no importa, entonces trabajaríamos solamente neutrales, colores muy neutrales, muy básicos, basados en cremas, pasteles, pero sí, negro, hermoso, elegantísimo, grises, elegantísimo, blanco y negro, pero todo así
bueno, eso sería una decisión también que habría que tomar. Sí, y dejarle de lado el miedo. Yo soy amante del negro. Sí, yo sé. Y el negro es un color súper elegante y que nos da una versatilidad de estilos increíble. Al igual que los tonos lisos, ¿verdad? Sí. Hay que entender una cosa, porque muchas personas tienen sillones con volumen, con textura, bueno, si ya los tenemos una forma de minimizar ese volumen, esa pesadez, pues entonces son accesorios como almohadones, algún tipo de tela. Exacto. Neutros, ¿verdad? Para matarle ese volumen. Así que no todo está perdido. Sí, no boten el sillón. No botemos el sillón, no todo está perdido. Sí. Pero sí es importante saber de que, por ejemplo, si somos personas que nos gusta estar moviendo el espacio, cambiando el espacio, los colores lisos nos van a ayudar muchísimo. ¿Por qué? Porque es más fácil cambiar de almohadones que cambiar de sillones. Por ¿verdad? Supuesto. Es más fácil cambiar una alfombra, claro, que cambiar el color de la casa. Entonces tenemos que pensar, como hay personas que también están a gusto con el diseño por 15 años. También. Y no pasa nada, ¿verdad? Sí. Es un tema de estilos, pero sí debemos de aprender a jugar con lo que tenemos en la casa. Para renovar a veces no necesitamos comprar un montón de cosas, sí, ¿no? Con darle vuelta, con limpiar, con ponerle algunos detalles, ya el espacio se ve súper diferente y la gente lo nota. Claro. Hasta los habitantes de la casa, mami, cambió tal cosa, pero ¿qué compró? Esto está diferente, sí. ¿No? Nada más cambiar mesa, cambiar brazos, sí, detalles. Con solo cambiar de lugar, es cierto. Con solo cambiar de lugar. Y uno oxigena el espacio, porque sí. Eso es un poco Feng Shui también, que después sí. En otros programas vamos a tocar el tema de cómo oxigenar el espacio, cómo generar que la energía, ¿verdad? Que es el aire, que es el viento, ese es el chi, que el chi sea positivo y entre por la puerta y por las ventanas y oxigene el espacio y nos genere recorridos saludables. Sí, las plantas ayudan muchísimo, el estilo boho chic, que está súper en tendencia, sí, y cómo las plantas nos ayudan a limpiar las energías, el aire, la oxigenación, o sea, es bueno. Esos son programas que temas muy apasionantes. Que también tenemos en la palestra, por supuesto. El tema de las fotografías. Aquí me hace mucha gracia los errores con respecto a la decoración, ¿verdad? Con el tema de demasiadas fotos por toda la casa y bueno, la gente se puede reír, incluso todos hemos gozado. Fotos bonitas, pero hay que escogerlas, hay que saber escoger las fotografías para que sean un aporte positivo al hogar. Incluso vean qué interesante, el Feng Shui habla de que las personas que ya partieron, ¿verdad? Que ya fallecieron y todo, debemos mantenerlas en espacios especiales, diferentes, pero no pongamos fotografías, por ejemplo, típico a veces ponemos cosas sí, la primera comunión, el bautizo, la graduación, el recuerdo de la primera comunión, el recuerdo de los 15 años, ¿verdad? En la repisa, y todo eso va cargando y generamos mal gusto. Hay recuerdos que no se van a perder nunca, los vamos a atesorar siempre, pero a tenerlos guardaditos. Sí, no todo hay que mostrarlo, es que ese es el error más grande en la decoración. Lo quiero mostrar todo y no podemos hacerlo. Escojamos elementos que sean acordes con la casa. Qué difícil, pero ese ejercicio se puede hacer. Y zonificarlos, sí. ¿Verdad? Eso es muy importante. Ahora les estaba explicando con respecto a los materiales que combinan. Por ejemplo, el vidrio con el metal, bellísimos. Entonces, accesorios de vidrio, por un lado, con otros de metal. Para madera. La madera es divino. Por ejemplo, en lo rústico, maderas con textiles, divino para casas rústicas, para cabañas, o para el hogar, no importa urbano, no importa sí, que sea rural o lo urbano. Podemos mezclar con metales, con esculturas, con algunos espejos, con vidrio, claro, se ven súper lindos. Bueno, otro elemento divino para la parte, digamos, rústica o incluso contemporánea también. El barro, las macetas de barro, los artículos de barro, las cerámicas, algunas pueden caer en el kitsch según el tipo de diseño, entonces también tener buen gusto a la hora de escoger, pero el vidrio siempre
es un gran aliado. Cuando el espacio es muy pequeño, como les decía, las transparencias son fundamentales. Si su baño, porque después vamos a hablar de programas específicos, y ya viene un programa solo para el baño, por ejemplo, y cosas así más adelante, pero típico. Y esperamos muchas fotos de sus baños. Es que eso es lo que queremos, sí. Lo que queremos es interactuar, manden fotos, videos. Sí. Los teléfonos, sí, claro, podemos darles hasta los teléfonos para que nos puedan escribir y mandarnos hasta sugerencias y todo, ¿verdad? Como no tenemos, por hoy no tenemos súper, ¿verdad? No tenemos súper, pero los súper siempre van a estar en los demás programas con los teléfonos nuestros para los contactos. Esto es muy, muy importante para nosotros, para que ustedes puedan comunicarse perfectamente con nosotros. En mi caso, les puedo dar mi teléfono, 8387-6838. 8387-6838. Nos pueden mandar incluso fotos por ahí, las podemos guardar y compartirlas. No es necesario decir de quién son, eso no importa. Lo que nos interesa es qué es lo que quieren observar, cuál es la sugerencia que desean, el apoyo, la idea. En el caso tuyo, en el mío es 8924-8286. Entonces esperamos realmente muchísimas fotografías. 8924-8286. Algo que tengo que mencionar, perdón, pero me acordé. Sí. A mí me tocó un cliente ganadero. Claro. Y las fotos eran de los toros. Claro. Entonces yo decía, señor, ¿cómo hago para que esto se vea bien, se vea elegante, que se crearle un estilo muy de él, porque el espacio es muy de él. Sí, claro. Exacto. Y de verdad, él tenía un apego con las fotografías de los toros de... Fíjate, ¿verdad? Interesante. Sí, sumamente interesante, y fue todo un desafío lograr que esa pared se viera diseñada y hermosa y que él quedara contento. Claro. ¿Verdad? Entonces es como de todo un poco. Hay de todo. Hay de todo, por supuesto, porque no siempre es por un tema de dinero, ¿verdad? A lo mejor se tiene todo el dinero, lo que no se tiene es el gusto, o no se tiene la asesoría, el acompañamiento, ¿verdad? Y por otro lado, se puede tener muy buenas ideas, pero no siempre todos los recursos. Entonces, en ese caso, más bien no me preocupa, porque habiendo ideas, se pueden generar grandes cosas. Siempre se puede trabajar y verás qué interesante. Yo nunca desestimo ninguna tienda de diseño, ningún almacén, nada. Me he ido a meter a los lugares más insólitos que ustedes se puedan imaginar y me he encontrado bellezas que digo yo, pero esto está espectacular y valía 3 pesos. Entonces yo decía, pero ¿cómo? O sea, es impresionante. Y así como también he ido a grandes tiendas de diseño y me encuentro cosas terribles que digo, mira qué cosa, y por esto se pagan miles de dólares. No le encuentro la gracia por ninguna parte. Entonces yo creo que es tener un poco de ojo, de observar cuál es el estilo que nos gusta, qué es lo que podemos aplicar. No hay que comprarlo todo, no hay que tenerlo todo, no se puede, es decir, no es necesario hacerlo, porque el estilo, cuando ustedes armonizan la casa por color, por texturas, por estilos, en equilibrio, todo se va a ver también ubicado, todo exactamente en su lugar, nada sobra. Yo adoro entrar a lugares así, yo digo, qué belleza, cómo lograron en un espacio pequeño tener ambientes tan cálidos, y es que eso se trabaja por conceptos. Pero eso lo vamos a ir desarrollando, en diferentes programas, con diferentes tipos de consejos, ¿verdad? Con tantas cosas. Con respecto al jardín, sigamos, porque el jardín no lo hemos vuelto a tocar. Es que hoy es el interior y exterior. En todos los programas vamos a querer ir trabajando un poco de ambos lados, que nos parece importante nunca descuidar el tema del jardín, sobre todo, por ejemplo, con plantas también. Por ejemplo, las plantas, bueno, errores comunes, mezclar plantas artificiales con plantas naturales, eso no. Totalmente de acuerdo. No debería de hacerse. Ahora está muy de moda paredes verdes plásticas, ¿verdad? ¿Cómo las ves? Según el tipo de planta, porque hay algunas, Karen, que hay que llegar a tocarlas
así, yo digo, ¡ah! Pero eso está divino, y lo llego a tocar y es artificial, y yo, mira, me engañaron, de largo parecen naturales, ¿cómo que todo va dependiendo de la calidad? Obviamente hay unas, la de mejor calidad del mercado tiene una duración de 5 años de vida útil por el tema de la luz, van perdiendo color y demás. Claro. Pero ¿qué nos da? ¿Qué aporte nos da? No tenemos aromas, no tenemos atracción de especies, no polinizamos, entonces no nos da. ¿Ahorramos mantenimiento? Sí, pero la vivencia, el aporte que nosotros utilizamos muchísimas enredaderas, por ejemplo, aquí en Costa Rica hay más de 20 pasifloras. No, más de 20 especies de pasifloras. Más de 20. Entonces, ¿qué pasa? La pasiflora es de rápido crecimiento. Claro. Qué rico cuando yo paso y la huelo. Claro. Cuando me puedo hacer una infusión. Cuando veo a los colibríes alimentándose. Cuando veo la floración. Entonces, sí hay que mantenerlas, por supuesto, pero la experiencia es lo diferente, ¿verdad? El olor, la textura, el movimiento, la versatilidad. Claro. Las plantas nos dan eso. El jardín puede estar medio año de una forma y medio año de otra forma. Cada 6 meses hay que cambiar entonces. No, ¿en qué sentido? Lo que me refiero es, por ejemplo, hay especies que nos florean en cierta época. Entonces en cierta época yo voy a ver el jardín de una forma, lo voy a ver en colores blancos, por ejemplo. Muy bien. En la otra época lo voy a ver solo verde, en otra época lo voy a ver rojo. Entonces esa versatilidad nos permite muchísimo jugar con las sensaciones, ver a los chiquillos jugar, tocar, verlos hasta las mismas mascotas. Cuando tenemos un espacio verde, que ellos se van a solear, que ellos empiezan a apropiarse de ese espacio, ahí es donde uno dice, es que el verde está en nosotros, o sea, nosotros somos seres vivos y necesitamos, ¿verdad? El verde. Entonces es muy importante no mezclar definitivamente artificial con natural, no hacerlo, no es adecuado, aparte de eso. Y hay un tema que tienes toda la razón con respecto a que nada es sustituible por la naturaleza, porque es un ser vivo. Tener esa planta en la casa, dice el Feng Shui, clarísimo, que es la que nos genera energías. Y ya tenemos un programa preparado para hablar de las energías en el hogar con las plantas. Por supuesto que sí, eso lo vamos a aplicar tanto a nivel interior, ¿verdad? Con el Feng Shui, como a nivel exterior con el famoso jardín Zen, ¿verdad? Que es el jardín japonés y aquellos jardines de diseño, de concepto, ¿verdad? Limpio y además muy de interiorizar el espacio. Pero, entonces, ¿qué dice el Feng Shui? Tengan plantas naturales, porque nada se sustituye. Sin embargo, si la persona no es apta para cuidar una planta y lo que hace es asesino de matas, entonces dice el Feng Shui que también hay excepciones. Es decir, si yo no lo logro con una planta, pero quiero tener ese detalle, entonces voy a buscar la mejor. Voy a llamar a Karen porque me diga cuál planta artificial. Tenemos plantas nativas, que si acaso ocupan agua una vez cada 2 meses. Esa es la que necesito. Entonces, eso es una excusa son no válida. Son de las especies cactáceas. Claro. Entonces, ese es hay demasiado. Y en tendencia, los jardines de cero mantenimiento, ¿verdad? No tenemos tiempo, el consumo de agua es importante. Entonces, son hay jardines. que perderle miedo a eso. Se llaman xerófitos, ¿verdad? No, el jardín xerófito es el seco. Ok, el seco. Pero podemos tener jardines tropicales con plantas nativas. ¡Uy, qué bendición! Que son de un bajo mantenimiento. Excelente. Entonces, mucho que aprender, pero se nos está yendo el tiempo. La suculenta. Por supuesto, la suculenta. Vamos a hablar. Solo eso es un tema. Los cuidados. Ay, se nos fue el tiempo. Bueno, pero ya casi nos tenemos que despedir. Aquí cuando me jalen las orejas, nos despedimos, porque si no nos dan las 7 conversando de ideas,
Y ese es el sentido de este programa, que sea muy ameno y que ustedes nos ayuden a enriquecerlo. Manden fotos sin ningún temor. Ay, temas que eso quieran es lo que yo hacía, tocar ¿sí? con nosotros, Claro, y nosotros encantadas. por supuesto, de analizar y juntas lo haríamos, pero felices, porque yo creo que ese es el sentido, de que de aquí nos vayamos ya con un montón de ideas, para ir corriendo, ¿verdad? A tomar decisiones en la casa y en el jardín, eso así es. que ocupamos fotos del antes y el después con los errores más comunes que vimos hoy. Eso sería muy interesante. Por supuesto. Para ir viendo el avance. Por supuesto, de eso se trata. Y además, bueno, nosotros empezamos con una estructura, pero terminamos con otra, porque aquí los que mandan son, ¿verdad? Los birnautas. Son los birnautas, que son ustedes, que son los que al final nos enriquecen el programa con sus consultas y sugerencias. Así, ¿verdad? Así que bueno, pues yo me quedo con un montón de cosas que quería decir, pero como siempre, el tiempo nos gana y tenemos que dar el espacio para el siguiente programa. Así que bueno, pues Karen, ¿qué te parece? Encantada. Yo feliz de compartir con ustedes, de que nos conozcan, ¿verdad? Y que aprovechen bastante, pues, lo que sabemos para poder ponerlo en práctica. Por supuesto, yo creo que se trata de eso, es una responsabilidad. Sí, claro, agradecemos muchísimo, por ejemplo, este espacio que se nos ha permitido en Voces por Media Calle para abrir este elemento, este programa, este espacio de interacción. Sí, por supuesto. Muy agradecidas con Voces por Media Calle, por supuesto también con Estadero Bistro por hoy, y vamos a seguir. Espero que por favor nos ayuden a compartir el programa, semana a semana vamos a ir publicando, y tenemos promociones también de nuestros patrocinadores, así que bueno, la semana que viene ya les estaremos anunciando cuáles son esas promociones. Ya yo tengo mi patrocinador ¿verdad? Stunei, de Nalu Studio, unas uñas espectaculares, vean ustedes, así que ya yo me vine con mi patrocinador y bueno, pues también con Luma Landscape, ¿verdad? Porque ustedes también pueden hacer ya los teléfonos 8924-8286 8286 con Luma Landscaping, y en mi caso, si me gustaría mandar un mensaje con ideas y fotos, yo feliz, 8387-6838. Ha sido un placer, ¿verdad? Para nosotras, y vernos la próxima semana, con toda la ilusión. Con toda la ilusión, así que muchísimas gracias y nos vemos pronto. Encantada, nos vemos. Hasta luego.